Onda Educativa con Esteban Santana y Sandra Iglesias. Los lunes a las 5 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana. Arrancamos una semana más en Onda Educativa. Como cada semana les acompañamos con un tema de actualidad educativa, Sandra Iglesias y Esteban Santana, y al control técnico Raúl Arencibia. Hoy les hablaremos sobre el programa Estela y la docencia compartida, enfoques educativos que involucran la colaboración entre profesores en el aula. El programa Estela es un modelo educativo que fomenta la inclusión y la diversidad en las aulas. Se basa en la idea de que todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades y necesidades, se benefician al aprender juntos. El programa Estela promueve la integración de estudiantes con discapacidades o necesidades educativas en clases regulares, brindando apoyos y ajustes para asegurar su participación plena. La docencia compartida es un enfoque en el que dos o más profesores trabajan juntos en el diseño e implementación de actividades de enseñanza y aprendizaje. Pueden ser profesores de diferentes áreas o especialidades que colaboran para brindar a los estudiantes una experiencia educativa más enriquecedora y completa. Hoy en Onda Educativa tendremos a Anabel Cabrera y Estela Marín, maestras del aula Estela en el CEIP Los Giles en Las Palmas de Gran Canaria y CEIP Valencia. Muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. Pues para empezar con esta entrevista, me gustaría preguntarles a nuestras dos invitadas, no sé, que dijeran ustedes aleatoriamente, ideas, pueden decir. ¿Qué es el programa Estela? Para que nuestros oyentes lo puedan entender. ¿Y cuál es su objetivo principal? Pues bueno, el programa Estela es un proyecto educativo que tiene como foco, es decir, objetivo, la transición de etapas entre infantil y primaria y secundaria. El objetivo principal sería, pues, facilitar esa transición de una etapa a otra, que los niños se sientan más cercanos en ese cambio, que cuando lleguen a ese aula pues no se sientan perdidos y con esa incertidumbre o ese miedo de no saber qué va a pasar ni qué profesores van a tener, o el aula cómo va a ser, o la metodología. Ellos ya desde ahora ya están aprendiendo pues qué es lo que va a suceder en el próximo curso, que es lo que nosotros estamos intentando en este momento, que ellos estén más calmaditos también. Y bueno, por ahí va la cosa. Sí. En un largo plazo, al final lo que pretende es mejorar el rendimiento académico, evitar el abandono escolar, pero sobre todo, pues eso, como dice la compañera, prepararlos para esa transición de etapa, tanto en la salida, como en el caso infantil, como en la llegada, que es en primero de primaria, en sexto y en primero de la ESO. Y luego incide sobre 4 competencias fundamentales, que es la lingüística y comunicativa, la matemática y tecnológica, la social, que es muy importante, y las TIC, el introducir las TIC. Entonces, nuestro papel ahí a través de la docencia compartida, que es también como el punto fuerte del proyecto, pues se pueden desarrollar metodologías más activas y más participativas, y cosas que a lo mejor cuando un docente está solo pues le resulta más difícil de abordar. Vale,
como habrá oyentes que no sepan o desconozcan qué es la docencia compartida, pues ¿alguien puede explicar qué es la docencia compartida? Así con... Bueno, pues se puede decir que es un trabajo en equipo donde los dos pues hay que tener una coordinación entre los dos profesores que van a dar clase en ese momento, en ese aula con esos niños. La idea es que compartan momentos, sesiones, situaciones, que lleguen a acuerdos, entendimientos. Y bueno, al final es un poco, esto es una metodología, por decirlo de alguna forma, que hace que el alumnado mejore también su rendimiento académico y bueno, también la resolución de problemas de los niños, en llegar antes a resolver cualquier situación. Sí, un poco a mí me gusta compararlo con un matrimonio, ¿no? Sí, sí. Pues son dos personas que se unen con un fin común y es llevar a cabo el desarrollo de la clase. Como decía anteriormente, pues hay actividades que individualmente cuesta más llevarlas a cabo y que en pareja es mucho más fácil porque tienes que cambiar la organización del aula, tienes que cambiar las metodologías, tienes más materiales, puedes abordar otra serie de actividades que de normal pues a lo mejor no. Y luego lo que dice también la compañera, hay un previo, ¿no? En donde tú te sientas con el profesor responsable de ese aula, porque nosotros podemos decir que somos como el profesor secundario, ¿no? El que entra desde el proyecto Estela, y entonces lo ideal es planificar desde antes pues ya o toda la programación anual o las distintas situaciones de aprendizaje que se van a ir desarrollando. Y luego pues vas haciendo los ajustes semanalmente, pues en función de cómo va evolucionando el grupo. Bueno, eso es el mundo ideal, ¿no? Ese es el mundo ideal. Es el mundo ideal. Es el objetivo. Vale, pero ¿cuál es la realidad? Ustedes que están en el campo de batalla, ¿cuál es la realidad ¿es tan fácil la docencia compartida? No, de hecho requiere, yo creo que una voluntad de las partes. Si no hay una voluntad de hacer docencia compartida, ya sea desde el profesor responsable del aula como el que entra desde el proyecto Estela, porque yo me he encontrado con distintas realidades. Es que eso te iba a decir que ese es uno de los problemas que los Estelas se, entre comillas, quejaban de decir que, bueno, que a lo mejor la otra persona, el otro docente con el que compartes la sesión, no quiere, pues a lo mejor que estés en ahí porque se siente como fiscalizado, en lugar de verte como una herramienta, como un recurso humano, pues fiscalizado de, ahora va a ver cómo hago no sé qué, o a lo mejor no le parece bien que haga esta y otra hay mucha parte. gente que no entiende lo que es lo que beneficia el trabajo en equipo. Vale, sí. Es como, ahora entras tú, pues esta es tu parcela. No, esta es nuestra parcela. Sí. Y tenemos que abordarla en común, porque no es ni yo ni tú. Es como yo la le comentaba. Ideal, sí, mirarte a los ojos y decir, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cada uno ya sabe en qué lugar tiene que estar y cómo se debe desarrollar esa sesión. Es difícil, por eso yo creo que en la formación inicial, aunque puedes tener mucha formación y vuelvo y repito, si no hay voluntad, no sale adelante. Pero yo me he visto con distintas situaciones y al final pues dice, bueno, pues si yo tengo que tirar de este carro sola, pues tiro sola. Que estás acompañado, pues perfecto, porque los esfuerzos se multiplican. Todavía hay gente que no entiende que el trabajo en equipo es multiplicador de resultados. Entonces cuando tú dices, oye, pues mira, tú tienes una metodología, yo no, pero vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Y llegamos a acuerdos, eso, es decir, pues venga, o mira, a mí lo que me falla, yo he tenido compañeras, a mí lo que me falla son las TIC, pues no te preocupes, porque ahí yo te voy a echar una mano. Al final se trata de hablar, como los buenos matrimonios, llegar a acuerdos y después eso, hay parejas que funcionan mejor que otras. Hay unas que van rodadas y otras que hay que engrasarlas. Serán del mismo signo. Ay. Bueno, ya han contado algunas cositas, pero ¿ustedes creen que hay, bueno, y lo saben, y por eso quiero que nos lo cuenten, cuáles son las dificultades, las mayores dificultades? Ya han dicho algunas, porque como tú decías, este es el mundo ideal, ¿no? Hay una teoría,
pero la realidad, nuestro sistema educativo como está estructurado actualmente, pues igual no termina de encajar con esta manera de hacer docencia. No sé, ¿qué dificultades se encuentran ustedes en el día a día? Quizás también el hecho de ser empático, ¿no? De decir, oye, esta persona viene y realmente viene a ayudarnos, que no es nosotros no somos una ayuda, en realidad los dos docentes tenemos el mismo nivel de actividad o a la hora de llevar la clase. No es que la otra persona tenga más responsabilidad ni siquiera nosotros, sino de una forma equilibrada. Entonces, dificultades, pues quizás a lo mejor la empatía puede ser que la otra persona te puedes encontrar con personas menos empáticas, o lo que comentaba antes de que se sientan como... El miedo, muchas veces sí. el miedo, pero yo particularmente, eso un poco en el aspecto humano, para mí otra dificultad es en el aspecto material, ¿vale? La falta de materiales y de recursos muchas veces que tenemos en los centros. Porque yo, por ejemplo, cuando yo explico el programa a principio de curso, pues les digo a las familias, porque esa es otra patita que hay que abordar, que es la comunicación con las familias, favorecer la integración de las familias. Y entonces les explico de qué va el proyecto, porque claro, hay una maestra que entra en la clase de sus hijos un par de horas a la semana, pero ¿y quién es y qué hace? Y es importante que ellos sepan lo que hacemos ahí. Y entonces, claro, yo vengo a desarrollar o a darle importancia a las TIC para hacer algún tipo de actividades. Yo no estoy diciendo que las TIC sean lo único. Y entras en un aula que no tiene ni un retroproyector, ni una pizarra digital. Y entonces, bueno, ese es el primer escollo que hay que salvar. No tienes tablets, no tienes ordenadores, herramientas. Otra parte, por ejemplo, dices, oye, pues mira, ahora yo me he metido un poco en el mundo de las matemáticas manipulativas porque es un poquito cambiar la metodología de siempre, o sea, si siempre seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo el mismo fracaso escolar. Dices, pues vamos a intentar, yo ahora a mi edad y después de un montón de años estoy aprendiendo nuevas formas de enseñar las matemáticas. Tengo que decir que yo soy de las que sufrí las matemáticas, ¿sabes? Dice, yo nunca fui buena en matemáticas porque creo que quizás no me las enseñaban de la forma correcta. Quizás también nos podemos encontrar con esa parte de inflexibilidad. ¿Sabes? Que tenemos que ser todos como más flexibles. Yo recibo tu parte metodológica, estoy abierta a ese cambio y al revés, ¿no? Sí. Entonces, claro, dice, quiero hacer otro tipo de actividades, necesito otro tipo de recursos. Nos hemos salido del libro, pero tampoco todo es la pantalla digital, porque ¿cómo manipulo? Entonces, muchas veces, los niños, yo siempre digo que los niños que no tienen ninguna dificultad aprenden solos, a pesar del maestro. Pero los que tienen más dificultades son los que necesitan nuestra ayuda. Son los que necesitan esos materiales diversos para poder llegar al fin que es que el niño aprenda. Entonces, pues yo lo he vislumbrado, ¿no? Cuando ellos empiezan a tocar, empiezan a contar cosas que tienen en las manos, no en un folio, no en un papel. De manera abstracta, claro. Es mucho más difícil. Y cómo le ves el avance. Entonces dice, hay que dotar a los centros, ¿vale? Ahora están los proyectos un poco de colegios, espacios creativos, pero yo creo que todos los espacios deberían ser creativos. Eso debería extenderse a todo, porque yo también lo digo, un sitio que no es bonito para aprender es que no es motivador. Entonces hay que poner cosas bonitas y hay que poner recursos. Ahí es donde creo yo que yo me he encontrado las mayores dificultades, aparte de las humanas. Lo que pasa es que al final las humanas, yo cuando digo, bueno, que no quieres caminar conmigo, pues camino yo sola. Que no es tan válido, pero al final hay que hacer el trabajo. Hombre, al final estamos luchando para que esos niños lleguen a alcanzar el aprendizaje que es el objetivo final. Sí. En realidad somos un recurso para ellos, ¿sabes? Y ahí es donde tenemos un poco que también incidir con los otros, nuestros compañeros, ¿no? De que vean que realmente estamos ahí, pero apoyando su trabajo. Su trabajo, claro. Sí. Bueno, ya han dado algunas pinceladas, pero sí que me gustaría centrarme en cómo redunda en positivo esta manera de dar clase y este proyecto, concretamente el programa Estela, en el rendimiento del alumnado. Esta de nota.
Yo, por ejemplo, mira, uno de los aspectos que también abordamos, ¿no? Lo del el aspecto emocional. Todavía a día de hoy, y teniendo una asignatura como tenemos en el currículum de Canarias, que es educación emocional, ¿no? Emocrea, pues todavía hay gente que entiende que ese trabajo vamos, valga la redundancia, de trabajar las emociones es una pérdida de tiempo. Y yo siempre creo que hay que conectar con los alumnos, porque es que si no, no los tienes atentos, no los tienes, no te los has ganado, y por lo tanto, siempre ahí va a haber una barrera más dura. Entonces, yo siempre intento trasladar, por ejemplo, yo vengo del mundo de la danza, de la expresión corporal, y entonces siempre me han gustado, siempre he intentado, donde me han dejado, implementar ese tipo de contenidos, porque cuando el niño se divierte, cuando el niño juega, cuando el niño baila, ahí hay un momento de conexión. Entonces, eso para mí es fundamental, conectar con ellos. Y después lo que decimos, un poco, al variar las metodologías, el niño se divierte, la gamificación, intentar buscar siempre juegos para enseñar, que no es fácil. Lo que decíamos, el mundo ideal te lo pinta, la realidad, ¿no? Que del proyecto dices, uy, qué bonito, luego hay que implementarlo, y ahí es donde uno se encuentra las dificultades, pero hay que intentarlo. Entonces, a través del juego, porque está claro que eso, que cuando el niño se divierte, va a aprender mejor. Y también puede llevar a cabo una atención más individualizada. Claro. Con este proyecto. Efectivamente. Al final es atender a la diversidad. Sí. Porque un maestro en solitario le cuesta más llegar a todas esas diversidades que hay en el aula. También estamos con el tema del DUA, ¿no? Del diseño de aprendizaje, universal del aprendizaje, que también son palabras maravillosas. Hay que trabajarlo, porque yo también estoy entrando en no solo atender a la diversidad con la inclusión, sino con la adaptación de las actividades para que le sirvan a todos, tanto al que no tiene dificultades como al que tiene. No hacer actividades diferentes, diferenciadas para esos niños que les cuesta más llegar. Un poquito por ahí es por donde... Y aquí tenemos una actividad, bueno, una herramienta, como es la radio, que es una Exacto. herramienta que bueno, que no solo es inclusiva, sino que también nos permite diseñar situaciones de aprendizaje o tareas que donde todos pueden participar. Todos. Sí. Sí, yo he tenido la experiencia de poder ver cómo sin ningún problema todos los niños han podido participar en la radio y se lo han pasado genial, y realmente no vas a diferenciar a aquel niño que, bueno, puedes notar un poco de que uno tiene más heitillo a la hora de hablar y el otro tal, pero realmente todos participan, todos tienen esa ganas de decir, vamos a hacerlo, vamos a crear un equipo para formar, por ejemplo, una escaleta y decir, pues venga, ahora tú vas a hacer esta parte, yo voy a decir esta otra, y se lo pasan bien. Y la verdad, en el centro nuestro, yo creo que es la actividad estrella. Una de las actividades estrellas es participar en la radio, hacer entrevistas, ya tienen muy mentalizado cómo es la estructura y cómo lo van a hacer. Bueno, yo también me lo paso súper bien. Hombre, y sobre todo partiendo de lo que es del currículo, que Sí. yo creo que es lo que debe diferenciar, porque cualquier herramienta que utilicemos en el aula, pues debe estar pensada para mejorar el rendimiento académico y para trabajarlo todo el currículo que estamos... Sí, porque aquí puedes trabajar la oralidad, la comprensión, el hecho de, pues no sé, cualquier resolución de problemas también se puede trabajar en la radio, dar nuestra opinión e improvisar, que al fin y al cabo no todos los días podemos expresar lo que sentimos o qué me parece una cosa, buscar información y luego decir, pues bueno, esto va de una cosa, de la otra, no sé, nos da mucho juego a la hora de trabajar con los niños, la verdad. Yo tuve un director que decía, se puede ser justo o injusto, pero no se puede ser ilegal. Entonces, para mí, partir del currículum es básico. Yo sé que muchos maestros durante muchos años se han guiado por las editoriales, lo que las editoriales decían que había que enseñar. Bueno, es que el libro es que tengo que dar esto. Digo, pero tú te has leído el currículum, tú sabes si el currículum dice que hay que dar eso, y a veces han estado sometidos
a lo que marcaba el libro. Desde luego que el currículum es básico. Es que esa es nuestra principal, vamos, para arrancar cualquier trabajo hay que partir del currículum. Y evidentemente que la radio, y sobre todo en el tema de la participación familiar, que creo que ustedes lo han hecho fantásticamente. Hemos tenido una gran suerte de que un buen grupo de madres han venido a participar en la radio. Es verdad que al principio no es fácil porque no conoces a las familias, con lo cual no sabes a quién puedes invitar, a quién le apetece participar. Y luego pues te tienes que ir también ganando un poquito la confianza, porque en mi caso, al encargarme un poco de ese apartado, pues un poquito he tenido que ir de pies puntillas en el sentido de, bueno, si te apetece, te vienes a la radio, pruébalo, es divertido, ya verás, aunque yo por dentro esté como un flan, ¿no? Hombre, esto impone, ¿eh? Estar aquí con un micro y y pensar que uno puede equivocarse, que al final, cuando yo venía aquí, ¿no? Estás un poco nervioso, pero dices, bueno, yo voy a contar mi experiencia. Cada uno evidentemente tiene una experiencia diferente. Sí. Pero intentar aportar el granito de arena de lo que uno... Bueno, de todas maneras, es una de las cosas que hemos hablado muchas veces con Anabel, ¿no? Que aquí estamos en otra situación, nos escucha otro tipo de personas y tal, pero cuando realmente Anabel estaba preocupada porque los productos no salían 100% satisfactorios, o que se escuchaba, o sea, había un ruidillo, o que el sonido no era bueno, en la educación, en lo que es en nuestro ámbito, es lo de menos. Claro. Porque realmente lo importante es la experiencia educativa que ha tenido ese niño para llegar a conseguir ese producto, ¿no? Y la radio en ese sentido es mágica, ¿no? Sí, porque al final realmente no importa. A ver, sí me preocupaba la parte técnica, tengo que reconocerlo, porque al final pues quieres que también los chiquillos pues se escuchen bien, o que las madres cuando se escuchen pues digan, ay, qué guay y tal. Pero bueno, quitando eso aparte, tengo que decir que claro, esto es la parte final, es decir, ir a la radio es la parte final de todo el trabajo que se hace previo, porque primero ellos tienen que buscar información, ponerse de acuerdo para ver qué hace uno, qué hace otro. Entonces también hay un trabajo potente primero antes de llegar a lo que viene siendo la radio. La radio es como el colofón final de la actividad, diría yo. Bueno, pues siguiendo en esta línea, ya has contado algunas anécdotas. A mí me gustaría que contaran algunas anécdotas de esta docencia compartida o de este proceso de aprendizaje diferente, por así llamarle, por ponerle esa etiqueta. Aunque tampoco es tan novedoso la docencia compartida. Ya esto se venía aplicando de hace muchísimos años. Lo que pasa es que, claro, con los medios que tenemos actualmente, ya dispone la consejería de una persona con la que ya puedes hacerlo dentro de tu horario. Pero es verdad que había equipos directivos que contemplaban dentro de sus horarios el hacer docencia compartida de algunos compañeros, ¿no? ¿Qué anécdotas, ¿no? Le han surgido a ustedes a lo largo del tiempo en el que han estado en este programa? A ver, anécdota en sí, no sé si llamarla, porque claro, son experiencias que hemos tenido, ¿no, Esther? Quizás te pueda contar alguna actividad fuera de lo que viene siendo la radio, pero bueno, podría ser, no sé. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien y hemos hecho como una especie de experimento en el cole con el tema de los booktubers también. Y la verdad que me ha gustado mucho porque hemos visto que desde infantil también, que era como una parte que estaba ahí sin tocar, quizás, no lo sé, pues que también se puede hacer con los niños. Y lo que más me ha gustado es que las familias también participaron con ellos, teniendo en cuenta que en infantil los niños no leen,
a ver, habrá alguno que lea solo, pero que normalmente suelen ser con los padres, con la madre o con un abuelo o con un hermano con quien lea. Y la verdad que a mí me gustó mucho la experiencia. Es verdad que yo soy muy atacada para hacer las cosas, pero me encantó y vi que hablo en este caso de infantil porque, no sé, como que los vi tan resueltillos con lo pequeños que son, y desarrollando ellos esa parte de oralidad que, bueno, también es verdad que están acostumbrados a hacerlo por la asamblea, pero alguno que otro, por ejemplo, en primero, teníamos una niña que realmente a lo mejor no está haciendo ya esa asamblea en sí que se suele hacer en infantil, y también fue súper resuelta, me encantó. Y no sé, yo como estoy en 2 centros, estoy compartida, pues es verdad que no tenía la regularidad de entrar todos los días en el aula en los mismos colegios, ¿no? Entonces eran 2 días en un colegio y 2 días en otro. Entonces, bueno, a mí como hacía anécdota graciosa, vamos a decir, porque es verdad lo que dice la compañera ahora sí, a voz de pronto no te sale nada. Pero bueno, yo me presentaba, yo soy Estela, digo, me pueden llamar Estela. Y claro, pues es verdad que la mayoría, muchos niños decían, mira, bien, hola Esther, o me llama Estela, no sé qué, Estela. Y yo jugaba también con eso porque digo, bueno, el parecido del nombre, ¿no? Y digo, si no se acuerdan de mi nombre, por lo menos se acuerdan del proyecto. Y cómo los niños te reciben, ¿sabes? Con los brazos abiertos porque saben que hoy a lo mejor vamos a hacer algo divertido. Además te preguntan, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué vas a hacer hoy? Y entonces ya ese primer recibimiento ya están predispuestos para la actividad. Y cómo ves que mejoran y cómo te lo dicen los compañeros, y a lo mejor tú dices, pues mira, no sé si por el programa o por la experiencia, por ejemplo, con una compañera que empezaba de prácticas este año muy jovencita, con 21 años, y entonces yo decía, mira, yo he trabajado esto así, no sé qué, y entonces yo me iba, pero ella seguía trabajando las pautas a lo mejor que habíamos desarrollado en el aula juntos, y a la semana siguiente decía, yo, súper bien, mira, me encantó, la verdad que los chiquillos han aprendido esto súper bien y tal y cual. Entonces eso es lo bonito, que tú estás un ratito, pero vas plantando una semillita, y entonces cuando no estás, la compañera sigue desarrollando ese trabajo y da sus frutos, porque al final estar en un centro compartido sí ha sido otra dificultad, porque tú tienes tu centro sede con el que tienes tu tiempo de exclusivas, y es donde, bueno, exclusivas para la gente que no lo sepa, es el tiempo en el que los maestros estamos en el colegio preparando materiales, coordinándonos, haciendo reuniones y sobre todo determinando las líneas pedagógicas de un centro. Entonces, en uno estás bien imbrincada ahí, pero en el otro no. Y en el otro vas un poco salto perico. Pero bueno, se hace lo que se puede, como decimos, partimos de una teoría que es idílica y luego lo demás es pico y pala. Y poco a poco pues vas viendo resultados. O como compañeras que están a punto de jubilarse te dicen, mira, yo lo que peor llevo son las TIC. Y estos chicos tienen que llegar al instituto sabiendo hacer un documento de ofimática o una presentación, y entonces también ha sido súper gratificante pues poder aportarle a esa compañera que, como digo yo, los maestros de toda la vida saben muchísimo y no les hace falta que uno a lo mejor traiga otro tipo de metodologías para que ellos encaminen a esos niños perfectamente, pero sí es verdad que todos cojeamos en algo, y entonces ahí es la complementariedad, ¿no? Decir, oye, pues yo te voy a ayudar en lo que tú tienes más dificultades, y eso es lo más bonito, o sea, como eso, dice, oye, voy un ratito, pero en ese ratito intento aportar pues lo que puedo. Yo quería añadir con respecto a los booktubers, que más que 1000 palabras, que lo vean en el blog del centro del CEIP Los Giles, y ahí hay un maravilloso producto que hemos realizado, y es una maravilla ver cómo los niños pues hablan de su librito, el librito que se han leído, y cómo se expresan también, y bueno, son y que les incita a la lectura, pasos. Sí, les incita al fomento de la lectura, que eso es importantísimo. Bueno, una de las cosas de las que no hemos hablado es cuál es el perfil de este alumno en el que ustedes intervienen, porque no intervienen en todos los niveles, ¿verdad? No. Así es. Normalmente, a las aulas que vamos es infantil de 5 años,
primero de primaria y luego... y sexto de primaria en nuestro caso. Y en el instituto sería también el primero de la ESO. Que es con el que nos coordinamos también. Exacto, porque ahí hay como un cambio de etapa. Es decir, los niños llevan en infantil 3 años haciendo una metodología X y trabajando de una determinada manera, y luego ya pasan a otra etapa en la que, bueno, pues cambia un poquito las cosas y se tienen que adaptar. Entonces se trabaja en ese cambio, en esa transición. Y un poco para que ellos no estén perdidos y se les acabe que limar un poquito esa incertidumbre del cambio, ¿no? De decir, ¿a qué me voy a enfrentar ahora? Pues bueno, vamos a visitar estos espacios y... Sí, por ejemplo, se hacen actividades conjuntas dentro. Ellos ya tenían su plan de transición, ¿no? De infantil a primero. Pero nosotros también ayudamos a que esa transición sea lo más suave posible. Y que ellos tengan ganas de llegar a primaria y sobre todo, pues bueno, fortalecer los aprendizajes necesarios. Yo quería comentar también que, por ejemplo, en el Ciudad del Campo, que es uno de los centros donde yo estoy, se siguen manteniendo las asambleas durante toda la primaria. Se retraen 15 minutitos, 20 minutitos de la primera clase. Y a mí eso me parece fundamental porque parece que los niños de infantil son los únicos que tienen necesidad de hablar cuando llegan de lo que les ha pasado en casa. Para nada. Y tú decías que en qué alumnos incidimos. Incidimos en esos niveles, pero sobre todo incidimos en centros que tienen una especial dificultad o problemática, que son los que más ayuda necesitan. Y entonces ese ratito que tú les dedicas a ver, Pepito, ¿qué hiciste ayer? ¿Cómo te sientes? Que me hizo, una anécdota muy graciosa. En una de las clases decimos, hablando un poco del monstruo de colores, ¿no? Los niños identifican cómo se sienten con los colores. Y yo un día les dije que yo estaba muy cansada, le digo, pues yo estoy morada, porque yo estoy cansada. A partir de ahí siempre había un poquito de morado en las clases. Es que ayer fui al cine y estoy un poco morado. Y a mí, por ejemplo, eso me hacía mucha gracia, ¿no? Los niños decían cómo se sentían y lo identificaban con el color del libro ese maravilloso del monstruo de colores. Y ahí es cuando lo que dice, la empatía con los docentes, pero también la empatía con los alumnos, con los niños. Y luego sexto es un curso difícil de transición también, que cierras una etapa, igual que en infantil de 5, y vas al instituto con los grandes. Quizás más difícil porque hasta incluso cambias de centro, ¿no? Efectivamente, esa es una dificultad añadida cuando el centro tiene infantil y primaria, que luego ahí ya cambias hasta de edificio, porque al final los de infantil a primero, de amigos, porque el instituto es más grande, supone que te mezclen con otro alumnado de otros centros. Y bueno, no sé. Y las dinámicas cambian totalmente de primaria a secundaria. Y el profesor tutor ya no es el que asume, claro. Ya no son, entre comillas, tan bebés. Es decir, lo que nosotros resolvemos en el cole como más tipo madre o padre, ¿no? En el instituto ya es otro nivel. Sí. Bueno, ustedes no solo trabajan en su centro, sino que también hay actividades, trabajan por distritos, ¿no? Esta organización que lleva el programa Estela trabajan por distritos que dependen de un centro cabecera, que sería un IES, y en torno a ellos están los centros de primaria, ¿no? Así es. Bueno, a mí me gustaría que ustedes, que dependen del distrito Cairasco, ¿no? Del IES Cairasco de Figueroa, pues que contaran, pues una actividad que, bueno, de la que hemos oído hablar, que es la actividad de distrito, el Somos Estela, Somos Sostenibles. Vale. Que le contaran un poquito. Pues bueno, justamente mañana tenemos una jornada de Somos Estela, Somos Sostenibles, porque bueno, nuestro distrito, que está compuesto por 5 colegios y un IES, hemos hecho un proyecto, hemos llevado a cabo un proyecto que se llama Somos Estela, Somos Sostenibles. En este caso, pues lo que hemos hecho han sido diferentes actividades, nos hemos coordinado y una de las actividades a destacar sería la visita a las charcas de San Lorenzo,
donde pues fuimos a ver cómo estaba la zona, hacer un avistamiento de aves y bueno, realmente la idea del proyecto es la conservación de la naturaleza y que nuestras acciones vayan encaminadas a la protección de animales y del medio ambiente en general. Exacto, sí. Como decíamos antes, este año, porque este es mi segundo año, ¿no? Y entonces este año pues ha habido magia. En el distrito se ha hecho magia y ha habido un trabajo en equipo fantástico entre los compañeros de los SEIP y los compañeros del IES. Y entonces se le ha querido dar un significado como superior, ¿no?, al proyecto. Vale, sí, estamos trabajando todas estas competencias, cada uno en su microaula, pero vamos a intentar trabajarlo a lo grande, diría yo. Sí, englobarlo con un objetivo común, porque claro, una cosa es coordinarse en determinadas actividades puntuales, pero desde el principio pues ya se canalizó hacia la sostenibilidad. Y entonces cada uno en su centro, en la medida de las posibilidades, porque partimos de lo mismo, de una idea global que luego en cada centro, dependiendo de múltiples factores, no solo los humanos y materiales, o sea, organizativos, de espacios, de recursos, lo que sea, cada uno lo ha podido llevar en mayor o menor medida, este trabajo en su centro, pero cada uno siempre teníamos en la mente la sostenibilidad. Por poquito que hubiéramos hecho, hemos elegido un símbolo animal como representación de nuestro centro, hemos hecho acciones puntuales que tenían que ver con la eliminación o la disminución de los residuos en los desayunos, la concienciación sobre el reciclaje. Hemos ido trabajando y paralelamente a todo, pues esta línea siempre con la idea te iba a comentar, de la protección de esos animales o de las plantas autóctonas, claro, en este caso de Gran Canaria, que fue las que escogimos, es decir, nuestras acciones encaminadas a protegerlos a ellos. Bueno, en realidad todo el medio ambiente se ve beneficiado en este caso. Allí en las charcas de San Lorenzo se recogieron unos 30 kilos de basura en un ratito pequeñito. Así que yo creo que fue una actividad impactante para los niños y bueno, a revisar un poco entre nosotros, los humanos, las acciones que realizamos en el día a día. Y yo creo que, sabes, en este caso fue bastante beneficioso para los Estamos hablando chiquillos. de un aprendizaje y servicio que también está ahora muy de moda, sí, que siempre se ha intentado hacer, pero bueno, esto aquí se ha materializado de esta manera. Y en algo que al final el aprendizaje vivenciado, si los niños no son conscientes de los residuos que se están tirando, cada uno vive en su micromundo, pues siempre tenderá a decir, es que si hago esto, mira después lo que pasó, y cuando ellos son los protagonistas, pues interiorizan mejor lo que uno intenta enseñarles desde el aula. Sí, por eso en clase hablábamos también de lo de reducir, reutilizar, reciclar, que digamos palabras claves, vamos a decir entre comillas, que nos ayudan también a trabajar eso en el aula, la parte de conservación o de protección de nuestro planeta Tierra, que es nuestra casa. Bueno, ya han hablado de muchas actividades tipo, pero ¿qué otra, una actividad como esta del cuerpo de esa entidad, que ya es como sería como el producto final de ese distrito, ¿no? Pero no se llega a esa actividad si no hay previamente unas actividades tipo, pequeñas actividades sencillas. Sí. Quiero que me cuenten, ya tú has contado algunas, lo del booktuber, lo de la radio y tal, pero ¿qué otras actividades se hacen realmente día a día entonces se ha compartido? Pues bueno, lo que hablamos de reducir, reutilizar, reciclar, también en mi caso propiamente, pues tenemos en el centro un drago. Realizamos pues un cuento relacionado con el drago, en el cual él nos pedía ayuda para proteger pues toda la zona y demás. Los niños lo llevaron a cabo a través del croma,
También hicimos radio y pudieron intervenir y hablar sobre la concienciación, digamos, de cómo protegerlo y cómo intervenir nosotros en el día a día, fuera, tanto dentro como fuera del centro. Y bueno, así que me venga a la cabecita. A ver, yo cuando he podido, pues he usado las pizarras digitales interactivas, que son también una herramienta de motivación para los alumnos, y sobre todo porque permite a casi todos a la mayoría, por no decir al 100% de los alumnos, llegar a lo que uno pretende, porque a veces lo que decíamos, la gamificación, ¿vale? El juego es motivador intrínsecamente, con lo cual no hay que no hay que intentar dinamizar mucho más. Bueno, en mi caso también, por ejemplo, pues, oye, yo soy de educación física, pues hemos salido al patio, hemos aprendido las formas geométricas con nuestro cuerpo, con una tiza. Recuerdo también de haber hecho un veo, pienso, me pregunto, y relacionado con el Drago. Y bueno, también un cómic que hicimos de las charcas en su momento, donde participaron todos los niños, y la verdad que estuvo muy bien. También relacionado pues con las charcas, con la conservación, con cómo volvemos a lo mismo, a proteger, todo lo que fuimos viendo en esa actividad. Nosotros conocimos al lagarto gigante de Gran Canaria, aprendimos un poquito sobre él, que al final estamos rodeados de lagartos. En el entorno que nosotros nos movemos, ¿no? Son su hábitat natural. De hecho, los estamos esquilmando porque les estamos destrozando su entorno natural. Y más cositas. A ver, es el día a día. Es que la docencia compartida sucede todos los días. Hemos hecho temas como más manipulativos, a lo mejor lo que digo que siempre... Hiciste el croma también relacionado con el desfimular. Efectivamente, hicimos, a partir de los chicos habían tenido la experiencia de si los peces hablaran, de que tuvieron la visita de la autora, entonces ya estaban un poquito concienciados sobre el tema, y se les grabó con el croma y después se les puso unos fondos marinos. Después ellos, es que realmente cuando se hacen esos pequeños productos les encanta cuando los ven, y los que no han participado por alguna razón, pues dicen, oye, pues yo, ¿por qué no hice eso? Yo quiero hacer eso, ¿sabes? Entonces al final es una motivación más para el aprendizaje. No sé, es que son tantas actividades, te podría decir, como dijiste tú, el currículum, pues uno va viendo qué toca ahora, pues los números hasta el 5, hasta el 10, o en los mayores, por ejemplo, pues eso, introducir el cálculo mental, a ratitos, que lo de hacer las matemáticas de otra manera, aunque a veces dice, bueno, llegas a sexto y ahí es un poco difícil, pero no imposible. Entonces yo me he ido planteando pequeños objetivos y los he ido introduciendo, y por ejemplo con el cálculo mental, pues que la construcción del número, que ellos entiendan que la suma y la resta son complementarias, no es, o la resta conllevadas, pues no, pues si soy capaz de sumar números de 10 en 10, o si entiendo mejor ese cálculo mental, pues seré más rápido. Hemos hecho supermercados, hemos trabajado, es que lo que te digo, cualquier actividad que un docente siempre se plantea, voy a hacer un supermercado, pero es que es un montón de trabajo, pero lo haces compartido y es la mitad. Aunque yo creo que el trabajo compartido se multiplica, no se divide. Quiero decir, alguien decía que 1 más 1 más 1 más 1 no son 4, son 5. Entonces, ese yo creo que es el fin último, y lo que siempre hemos intentado en las clases, y se han hecho muchísimas cosas. Lo que pasa que, claro, no vinimos aquí con el registro de todo, porque son 174 días lectivos, ¿no? Venimos otro día a comentárselas. Bueno, para ir llegando a nuestra meta final, sí que me gustaría que antes de que nos marchemos de aquí, pues que ustedes dijeran qué es lo que se llevan este año de la experiencia vivida, y qué es lo que esperan para cursos venideros. Pues, imagínense que les están escuchando ahora quien va a manejar el programa Estela el año que viene. Venga, ahora tienen la posibilidad de decir, pues, ¿qué es lo que me llevo?
y qué es lo que me gustaría tener? A mí me emociona un montón, la verdad. Yo es que vengo cargadita, he terminado el curso cargadita de un montón de tesoros, porque al final tanto lo que ha sido bueno como a lo mejor lo que no lo haya sido tanto, también he aprendido. No lo sé, porque a mí lo más que me ha impactado este año quizás ha sido el tema de la radio. A ver, cierto es que yo no tenía experiencia en docencia compartida. Entonces yo partía de cero, no sabía a qué me iba a enfrentar. De hecho, la cuestión en mi caso es que a medida que iban avanzando los meses iba aprendiendo lo que era docencia compartida. Con lo cual fue un proceso lento. Si bien es cierto que quizás para el próximo año pues tengo más recursos, tengo más cosas quizás que ofrecer, como el tema de la radio, como buscar pequeñas noticias en cada momento del día, porque hay actividades muy bonitas que los demás docentes a lo mejor desconocen, o los compañeros mismos de nivel o de ciclo, porque simplemente pues no tenemos el tiempo necesario como para estarlo hablando todo. Entonces es una forma también de compartir lo que sucede en el aula, y hay cosas muy, 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 muy bonitas, la verdad. He tenido la oportunidad, la gran suerte de esto es que puedes ir a distintas clases y aprendes de todo, y aprendes muchísimas cosas. No sé, es que cada profesor te puede aportar tanto, es mi sensación, ¿vale? Y luego, pues, si hay cosas que no han sido tan buenas, pues simplemente no lo vas a coger. Esa parte no vas a contar con ellos. Pero sí que lo bueno, por lo menos para mí, ha sido muy bueno, la verdad. Yo también me llevo el saco lleno de personas. Aquí la compañera, como digo yo, los buenos matrimonios que nos miramos y nos entendemos, pues a veces pasan esos milagros, ¿no? Y el equipo ha sido fantástico. Es verdad que el año pasado éramos menos en la otra zona que me tocó, entonces a lo mejor no sé, ¿no? Podíamos haber sido más llevándonos peor, pero bueno, ha pasado la magia y fantástico el equipo que se ha creado. Evidentemente yo creo en la docencia compartida pero no como un proyecto aislado, sino como una forma de trabajo diario, sí, como una nueva línea metodológica que debería implantarse en todos los centros. Y luego la formación. Es evidente que a ver, a todos nos cuesta sacar tiempo, a mí la primera, pero creo que hay que convencer a los claustros de la docencia compartida. Evidentemente hay que tener el recurso, ahí va la lanza para la consejería, porque sin el recurso no se puede ejercer la docencia compartida. Yo he tenido la suerte hace años de tener una orientadora en un centro que en vez de estar más ocupada de los papeles se metía en el aula y trabajaba las dificultades que habían en el aula, y yo es que creo ciegamente en que ese es el camino, el aula, el apoyo en el aula. Y entonces, a ver, y lo que dice la compañera, oye, que yo decía de aportar mi granito, pero que me llevo el saco lleno de experiencias también de lo que he aprendido con las compañeras y compañeros con los que me ha tocado compartir espacios. En general, para mí, súper positivo. Y luego a lo mejor eso, en septiembre teníamos que perder un poquito de tiempo, que para mí no es una pérdida de tiempo, en volcar toda esta experiencia, que a veces hacemos un montón de cosas y ese feedback se queda en una memoria, que es lo que nos pide la consejería, en una zona compartida de un ordenador de un centro, pero tendríamos que poder trasladar no solo a nuestras parejas pedagógicas, sino al resto del claustro, porque hoy me toca esta pareja, pero el año que viene cambia de curso y me toca otra, porque eso es así. Y entonces todo el mundo debería estar un poquito en la misma línea, en la misma sintonía, porque al final son líneas pedagógicas. Creo que dentro de cada uno, nuestra pequeña libertad de cátedra, deberíamos ser un poquito más abiertos a mirar por las necesidades del centro, no por las nuestras personales. Pues solo me queda decirles que muchas gracias por compartir con todos los oyentes la experiencia y también el entusiasmo por la educación y por
por ese aprendizaje de manera distinta con nuestros alumnos. Gracias a ti por invitarnos, a Igualmente. ti y a Sandra. Muchas gracias. El Papa Francisco nos dice que necesitamos hombres y mujeres con sólidos valores que protejan la comunicación de todo lo que puede distorsionarla o desviarla hacia otros propósitos. Este es uno de nuestros objetivos cada día. Emisora Diocesana. Sentimos la radio. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia. Llegamos al final de esta entrevista por hoy. Muchas gracias a Anabel Cabrera y Estela Marín por estar en Onda Educativa y transmitirnos la fantástica experiencia de vivir la docencia compartida. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado a conocer la docencia compartida. Como cada semana nos despedimos con una frase. Como decía Ralph Waldo Emerson, el educador es el hombre que hace las cosas difíciles parezcan fáciles. Hasta la próxima.